estamos estudiando el libro de Primero de Pedro en capítulo 5. Entonces abre sus Biblias, Primero de Pedro, capítulo 5. Y en este último capítulo, que estudiaremos en dos partes, contiene varias exhortaciones a las iglesias en Asia Menor. Y eso es normal. Muchas veces cuando llegamos al final de una carta, vemos diferentes exhortaciones para la gente o las iglesias recibiendo la carta. Entonces aquí el apóstol Pedro, exhorta a los ancianos, es decir, los líderes de la iglesia, a apacentar el rebaño de Dios. Y también con la congregación les exhorta a someterse al liderazgo. Eso es como la iglesia debería funcionar. ¿Ahí? Dios ha puesto líderes sobre la iglesia, ¿verdad? Para guiar la iglesia. Pero si la gente en la iglesia no quiere someter al liderazgo, es difícil guiar. Él también les exhorta que permanezcan alertas y sobrios a las tácticas de Satanás. Es en este capítulo que vemos que Satanás quiere destruir la persona. Satanás no tiene lo mejor y más alto en mente para nosotros. Ahí vimos esto, ¿verdad? Domingo. En el estilo de la persona endemoniado. Vemos el estado de su vida, que es obvio que Satanás no tiene el mejor en mente para la humanidad. Pero nuestro Dios, sí, siempre tiene lo mejor y más alto en mente para nosotros. Y finalmente, la última exhortación, que permanezcan firmes en la fe. Incluso durante este tiempo de fuerte persecución. Recuerda, estas iglesias están sufriendo. No es un tiempo de descanso en las iglesias en Asia Menor. Nerón ha quemado Roma y dijo que los cristianos son los culpables por el fuego en Roma. Entonces, es difícil. Y dice, permanezcan firme en su fe hasta el fin de sus vidas aquí en la tierra. Y es lo mismo para nosotros, que que permanecemos firmes hasta el final de nuestras vidas aquí en la tierra. Entonces vamos a empezar en Primero de Pedro capítulo 5, y empezamos en versículo 1. Dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado
de vosotros. Amén. Es importante entender la exhortación de Pedro a los líderes de las iglesias en Asia Menor en versículo 1. Nadie estaba discutiendo que Pedro era un apóstol. Él fue uno de los 12 discípulos de Cristo. Él es uno de los fundadores de la iglesia. A pesar de sus credenciales, esos son grandes credenciales, ¿verdad?, que Pedro tenía. A pesar de sus credenciales y la autoridad que tenía, él simplemente les ruega, ¿viste? En versículo 1, diciendo, yo soy un anciano también con ustedes. Es el mismo nivel. Lo que para mí es muy importante, porque como hemos leído en nuestro estudio de hoy, un atributo de nosotros los cristianos y el liderazgo es ¿qué? Humildad. Es lo que vemos aquí con él en la introducción de esa parte. Es que somos iguales. Yo soy un anciano también. Y como un anciano tenemos ciertas responsabilidades mientras que liamos el rebaño de Dios. Hay una responsabilidad. Entonces en versículo 2, él empieza diciendo, apacentad el rebaño de Dios que está entre vosotros, cuidando de ello. ¿Qué significa la palabra apacentar? Es importante. Significa que el pastor tiene la responsabilidad de alimentar las ovejas con la palabra de Dios. Eso es exactamente lo que estamos haciendo en este momento. Estamos estudiando la palabra de Dios, no mis ideas, no mis opiniones. Es la palabra de Dios que estamos comiendo, que estamos alimentando la pura carne de la palabra de Dios. Es esencial, pero esta palabra en griego también incluye la responsabilidad de cuidar las ovejas, es decir, guiarlas y protegerlas. No es simplemente llegando aquí, dando un mensaje y ya nos vemos el próximo domingo o miércoles. Tenemos una responsabilidad de ser involucrado en sus vidas, porque queremos lo mejor y lo más alto para usted. Y la idea es que cada cosa que es necesaria para cuidar las ovejas en el campo es lo que deberíamos hacer para el rebaño de Dios. Y podemos leer en Salmos 23, ¿verdad? Como el Señor es mi pastor y los atributos de un pastor. Podemos leer simplemente el gran pastor, ¿verdad? Jesús, la vida de Jesús, cómo está cuidando sus discípulos, toda la gente en su alrededor. Vemos las cosas que deben marcar el liderazgo de una iglesia. Y esa es la idea. En orden de apacentar el rebaño de Dios, requiere amor de parte del anciano o el líder. Y en versículos 2 y 3, o el resto de 2 y 3, dice que no debería ser nuestro motivo al servir el rebaño de Dios y lo que debería ser nuestro motivo. Es lo que vemos, ¿right? Entonces, primero que vemos, dice, no por fuerza, sino voluntariamente. Entonces, la palabra fuerza es mejor traducida como la palabra compulsión. La persona que lo hace por compulsión se siente presionado, o es decir, obligado. La persona sirviendo sobre una iglesia con obligación.
que lleva un gran carga, que Él no quiere por la presión de otros. Y la persona que apacienta el rebaño de Dios por presión o por obligación tiene el potencial de hacer más daño que bien a la familia de Dios. Especialmente, piensen en la iglesia aquí en Asia Menor, que estaban sufriendo gran persecución. Sabemos muchas de estas personas están viviendo en otras partes del mundo, ¿verdad? Por la persecución en sus regiones. Entonces imagínense llegando a la iglesia y la persona, el líder de la iglesia, está sirviendo por obligación. Y usted está sufriendo y oh, wow. Y es obvio cuando alguien está sirviendo por obligación. Podemos leer la cara de la persona. Es creo que él no está disfrutando el servicio de hoy. ¿Verdad? Entonces, ¿qué dice? Apaciente el rebaño, ¿cómo? ¿Cómo dice? Voluntariamente. Y la idea es que el pastor está sirviendo el cuerpo de Cristo que Dios le ha confiado con ganas y amor. Eso es el pastor que cuando despierta los domingos de la mañana es sí, finalmente. Puedo ir a la iglesia y no puedo esperar para la gente a llegar simplemente para pasar tiempo con mis hermanos, pasando tiempo en la palabra de Dios, estudiando la palabra. Eso es lo que queremos, ¿verdad? Pero si llega y el pastor abre sus Biblias. Y wow, ok. Pero cuando con ganas, con amor, cambia todo. Todo lo que hace por el cuerpo de Cristo lo hace de buena voluntad. Para servir a Dios porque ama a Dios y ama la grey de Dios. Podemos aplicar esta idea a cada área del ministerio, ¿verdad? No solo con el liderazgo. Podemos aplicar eso en el ministerio de los chicos. Si usted está mandando a sus chicos arriba y la persona dice, vamos, ¿quiere mandar a sus hijos con esa persona? Creo que mejor permanecen aquí conmigo hoy. No, que la persona es emocionada para pasar tiempo con los chicos de la iglesia, porque está pensando, yo tengo la oportunidad a compartir Cristo con ellos. Posiblemente hoy es el día de la salvación de este chico, para empezar su relación con Cristo. Esa persona está sirviendo con ganas, con amor. Y cuando sabemos esto, queremos mandar a nuestros chicos con esa persona, ¿verdad? Porque sabemos, esa persona quiere cuidar mi hijo. También en el ministerio de las mujeres. O si tiene un estudio bíblico en su casa. Incluye si está limpiando la iglesia, que su actitud es, eso es lo que yo tengo la oportunidad para servir mi Dios. Y servir el cuerpo de Cristo. Cuando llegan y huelen como desinfectante y dicen, qué bueno, la iglesia está limpia. Sabemos, estamos felices. Es un servicio para sus hermanos, pero primero es por su Dios. Es una oportunidad. Y eso no es por obligación, pero como voluntariamente. También dice que no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Entonces los pastores que sirven con motivos falsos, por ganancia propia, destruirán el rebaño de Dios. Es fatal. Entonces, si su motivo de servir el rebaño de Dios es para ver lo que puede recibir de ellos, por favor, no sirva. No sirva.
El pastor está para servir a otros. Es para poner las necesidades del cuerpo de Cristo antes que las suyas. Eso es cuando verdaderamente queremos lo mejor y lo más alto para otros. Y de nuevo la idea es que la motivación de servir en el liderazgo es por el amor del cuerpo de Cristo. Cuando amamos el cuerpo de Cristo. Y finalmente, versículo 3 dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y la idea es que el pastor no debe ejercer su autoridad dominando o gobernando pesadamente sobre las ovejas, con una mano pesada. Pedro dice aquí que no tienen el derecho de controlar al pueblo de Dios, pero tienen la responsabilidad de guiar al pueblo de Dios. Versículo 3 dice que el pastor y liderazgo debe guiar al pueblo de Dios por, ¿cómo? Ejemplo. Por ejemplo, la palabra ejemplo significa que los líderes son patrones a seguir para todo el rebaño. Eso es lo que significa. Ahí es una gran responsabilidad. Es esencial que entendemos que cuando lidiamos en cualquier capacidad, no solo aquí, pero si usted está arriba con los chicos o tiene un estudio bíblico o está liando un grupo de mujeres o hombres, en cualquier capacidad, la gente nos está viendo como un ejemplo. Y no puede decir, well, yo no quiero ser un ejemplo. Well, no puede liar entonces. Eso es parte, es algo que pasa. Están viendo, están estudiando su vida para ver lo que es correcto o incorrecto. Esto no es decir que somos perfectos. Yo estoy lejos de la perfección. Pero estoy tratando de seguir mi Señor y ser un ejemplo bueno para la gente en la iglesia. Entonces, debemos reflejar a Cristo. Debemos ser patrones vivos de nuestro buen pastor, nuestro Señor Jesús. Y eso es cuando estamos caminando de una manera agradable a Dios. Podremos decir como Pablo dijo en 1 Corintios 11, versículo 1. 1 Corintios 11, versículo 1. Sean imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. Esto debería ser lo que cada cristiano puede decir en realidad. Entre más caminamos con Jesús, lo más tiempo que pasamos con Jesús, lo más deberíamos reflejar su imagen. En versículo 4, Pedro les recuerda a los ancianos, los pastores, líderes, la gloriosa verdad que Cristo vendrá pronto. Y eso es algo que debemos tener en mente también. Cristo vendrá pronto. Posiblemente hoy, posiblemente mañana o esta semana. No sabemos. Pero sabemos que Él vendrá. Y que vendrá con una corona incorruptible para darles a quienes guiaron el rebaño de Dios fielmente.
es decir, con motivos puros y que reflejaron la imagen de Jesús a todos bajo su cuidado. Y la imagen de una corona fue algo muy fuerte en este tiempo porque tienen los juegos romanos. Y por la persona victoriosa recibe una corona. Pero hay una gran diferencia en esta corona, que la corona que reciben de Cristo. Esa corona es corruptible, dura solo por momentos. Pero dice aquí, la corona de Jesús es incorruptible. Versículo 5 comienza con la exhortación a la congregación a someterse dispuestamente al liderazgo de la iglesia. Y alguien dijo, y a mí me gusta mucho, buenos líderes merecen buenos seguidores. Es sencillo. Es sencillo. Si los líderes aman a la familia de Dios, es obvio, y sirven al cuerpo de Cristo con motivos puros, y son buenos ejemplos a seguir, entonces es esencial que el rebaño se someta a la autoridad que Dios ha puesto sobre ellos. Pero qué triste cuando la gente en la iglesia siempre quieren quejar acerca del liderazgo o el pastor y él no puede hacer nada correcto. Pero eso es el requisito. Si podemos ver claramente que él está lidiando, él está sometido a Dios, está enseñando la palabra de Dios fielmente, está sirviendo el cuerpo de Cristo, tenemos una responsabilidad. Tenemos una responsabilidad. En la segunda parte del versículo 5, Pedro nos da la clave de la unidad dentro de la familia de Dios. Él dijo, revestidos de humildad. Somos llamados a ponernos humildad como una vestimenta. Eso es lo que está diciendo. Y para mí en Juan 13, Jesús ejemplificó lo que esto significa completamente, con una imagen fuerte. En Juan 13, eso es cuando Jesús, siendo el Señor y Salvador del mundo, tomó la posición más bajo como un siervo y lavó los pies de sus discípulos. ¿Qué significa servir con humildad? La imagen que tenemos de Jesús, sirviendo a sus discípulos, lavando sus pies. Ahí podemos imaginar cómo tan sucio estaban los pies de los discípulos, ¿verdad? No podemos servir otros correctamente si no somos humildes. La humildad siempre pone a la otra persona primero. Desea elevar a otros y no a sí mismo. Y en la última parte del versículo 5, Pedro citó Proverbios 3:34. Dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y la palabra resistir en griego significa que Dios se pone a sí mismo en contra de esa persona. Piensa en eso por un momento. Eso no está poniendo otra persona en contra de una persona. Eso es Dios, creador del universo, que está en contra de la persona orgullosa. Entonces, debemos entender, Dios odia el orgullo. Dios odia el orgullo, es lo que levantó a Satanás en contra de Dios. El orgullo es la razón que Adán y Eva cayeron en el Edén.
Y puede leer el capítulo 3, pero Satanás dijo a ellos, comieron la fruta, ellos serán como Dios. Y eso fue la última cosa. Es like, wow. En ese momento en su mente ya están elevando al mismo nivel de Dios. Ok. Si yo como ese fruto, puedo ser el mismo nivel de Dios. Orgullo. No hay espacio en la vida de un creyente por el orgullo. Y Cristo, nuestro Señor, es el último ejemplo de humildad. Él dejó el cielo para venir en este mundo. Ahí solo piensen en eso. Él dejó su trono en el cielo a la diestra del Padre para venir aquí, en el mundo. El mundo completamente imperfecto. ¿Para qué? Para vivir con su creación. Y no solo eso, pero murió en la cruz por su creación. Eso es nuestro ejemplo. Entonces, cuando caminamos en humildad, Dios derrama su gracia, es decir, su favor en nuestras vidas. Dios suministrará toda la gracia que necesitamos para caminar humildemente de una manera que agrada su corazón. Todo lo que necesitamos. Versículo 6 continúa diciendo, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y aquí anima a la iglesia que estaba sufriendo persecución y gran dificultades con el hecho que eso no durará para siempre. Y eso es un buen recordatorio para nosotros también. Todo lo que enfrentamos en esta vida es temporal. Es un gran ánimo. Si estás sufriendo, es temporal. Es temporal. Es esencial que caminemos en humildad con nuestro Señor como ejemplo a seguir. Entonces, en dificultades, Pedro los animó en versículo 7 a echar toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ellos. Y esto es uno de mis versículos favoritos. Es un versículo sencillo, pero me encanta. Empieza diciendo a echar toda su ansiedad sobre Él. Y la palabra echar significa en griego depositar y cometer. Es un término más fuerte. Entonces la idea es que necesitamos depositar o cometer cada preocupación de nuestras vidas a nuestro amoroso Dios. Y en la forma que está escrito, es decir, dejamos nuestras preocupaciones con Él de una vez para siempre. Para siempre. Porque sabemos que nuestra situación ha sido depositado con Dios, el creador del universo. Entonces, si algo está pasando en su vida, una dificultad o una situación o circunstancias difíciles, y está preocupado con esa cosa, deja esta cosa ante Dios. Cuando vuelve en su mente, inmediatamente deja con Dios. Es like, no, eso no es mi problema, es con Él, es con Dios. Y hacemos esto y la idea es con cada preocupación, porque a veces pensamos una preocupación es un poco pequeña. Y like, puedo manejar esa situación. ¿Sabe qué pasa muchas veces cuando tenemos una preocupación pequeña? ¿Qué pasa luego? Es más grande, ¿verdad? Entonces mejor en el principio
deja, como dice aquí, toda su ansiedad, su preocupación ante su Señor. Una vez y para siempre. Cuando en confianza y fe ponemos nuestra situación en las manos de Dios, Él nos habilita a soportar cada situación, lo que no podemos hacer en nuestras propias fuerzas. No podemos. La realidad es, sabemos esto. Cuando tratamos de manejar una situación en nuestro propio fuerza, ¿verdad? Es difícil, es fatal en el final. En el final, ¿qué estamos haciendo? Estamos clamando a Dios, ayúdame. Pero mejor cuando hacemos eso en el principio. Eso es mi preocupación. Dios, ahora es su preocupación. Y eso es exactamente lo que Dios quiere de sus hijos. Porque a veces pensamos, no, es que no quiero cargar a Dios con todas mis cosas. Pero ¿qué dice Jesús en Mateo? Mateo 11. Mateo 11, versículo 28. Vengan a mí, todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprenden de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Eso es exactamente lo que nuestro Señor quiere. No dice, traiga solo ciertas cargas que tiene. Todos. Debemos recordar también la última parte del versículo 7, que Él tiene cuidado de nosotros. Me encanta eso. Él tiene cuidado de nosotros. Esta frase puede ser traducido literalmente: tú eres su preocupación. Wow. Tú eres su preocupación. Piensen en eso. Dios, creador del universo, cuida de nosotros. Está pendiente de nuestro bienestar. Esto es uno de los atributos maravillosos de nuestro Dios, que Él tiene cuidado de nosotros. Nuestro Padre Celestial no nos olvida. Mateo 10:30 dice que nuestro Padre sabe el número de cabellos que hay en nuestra cabeza. Eso es algo increíble. La atención que tenemos de nuestro Dios. Cuando dice que Él cuida de nosotros, es la verdad. Esto está diciendo que nuestro Dios piensa en nosotros. Es difícil para mí imaginar a Dios pensando específicamente acerca de mí. Creador de todo el universo está pensando en mí. Es increíble que tenemos la atención de Dios. Y es una atención que no merecemos. Qué gran ánimo, hermanos. Eso es un gran ánimo. Nuestro Dios nunca nos olvida. Y esta es la cosa. A veces nuestros amigos, nuestras familias se olvidan.
pero nuestro amoroso Dios nunca nos olvida. Nunca. Nuestros seres queridos podrían descuidarnos, pero Dios nunca lo hará. Tantas cosas pueden cambiar en nuestras vidas, ¿verdad? En un momento y sobre tiempo. Nuestra posición en la sociedad puede cambiar. Nadie sabe. Nuestra influencia puede cambiar. La belleza física se desvanece. Conmigo es un poco más lento, pero ya puede ser. Envejecemos y nos sentimos solos. A mí ve a la gente en el hogar de ancianos. Sienten solos. Sienten inútiles. Nosotros también. Y a veces sentimos que nadie tiene cuidado de nosotros, ¿verdad? Pero recuerde, ¿qué dice este versículo? Que nuestro Dios tiene cuidado de usted. Y piensa en usted. Por nombre. Él sabe su nombre. Billones de personas en este mundo no saben mi nombre. Dios, creador del universo, sabe mi nombre. El amor de Dios hacia nosotros nunca cambia. Cuando yo era joven, el amor que Dios tenía para mí es exactamente igual hoy. Su amor nunca cambia. Su cuidado y atención sobre nosotros no se apartará. Entonces, ¿cómo es posible que estamos preocupados con cosas en nuestras vidas cuando sabemos que Dios, el creador del universo, nos ama y vela por nosotros con su gracia y poder? Cuando entendemos cuánto Dios nos ama, ¿sabe qué pasa? Podemos descansar en su amor. Descansar. Y en cualquier situación. ¿Por qué? Porque sabemos que estamos bajo su amoroso cuidado. Amén. Señor, gracias por su palabra. Y gracias por el recordatorio que somos bajo su cuidado, que tenemos su atención todo el día. Que tú nos conoces por nombre y quieres ser involucrado en nuestras vidas íntimamente. Señor, no tenemos razón de preocuparnos con cosas en esta vida, pero que aprendemos a dejar todo ante sus pies, Señor. Cada preocupación, cada dificultad, cada situación que dejamos ante nuestro amoroso Dios, quien nos ama y quiere cuidarnos. Gracias, Señor. Somos recipientes de este amor por medio del sacrificio de Jesús para nosotros. Gracias de nuevo por nuestro amoroso Señor, quien murió en nuestro lugar para darnos la vida eterna. Y tenemos acceso a este amor de nuestro Dios. Es un amor sin condiciones y es un amor que tú quieras derramar en nuestras vidas. Gracias en el nombre de Jesús.